Buenos días, nuevamente bienvenidos y nuevamente disculpen que nos retrasamos un poco en el inicio, estábamos esperando que vayan llegando un poco más de personas. Hoy vamos a tener nuevamente información muy valiosa para todos y vamos a aprovechar uno de los beneficios que podemos sacar de que la sala no esté llena, y es que vamos a poder conversar un poco más preguntas. Quisiéramos que esto se vuelva más un conversatorio con todos los que estamos acá, para que puedan aprovechar y sacar, que podamos todos aprovechar y sacar más provecho de la información, del conocimiento y de la experiencia de las personas que nos acompañan con tanta generosidad. Muchas gracias nuevamente a nuestros expositores y ponentes por acompañarnos, y damos entonces por inicio esta última jornada del quinto Encuentro Nacional de Familias. Vamos entonces a tener las mesas redondas igual como está programado, pero en la parte de preguntas juntémonos un poco más, ojalá si pueden más cerquita todos adelante, y hacemos un conversatorio, aprovechemos que somos poquitos. El día de hoy, en la primera mesa, tenemos como invitadas a Gladys Mujica de Russell y a Marta Kaik. Creo que muchos seguramente han escuchado hablar de ellas. Las dos son madres de personas con síndrome Down. Marta es madre de Rebeca, que tiene 15 años, si no me equivoco, y Gladys es madre de Brian Russell, que tiene 23 años. Gladys, que es la primera ponente de esta mesa, que tiene como nombre "Cómo lograr que mi hijo sea un adulto feliz", ¿no? Y vamos a hablar de lo que significa calidad de vida y de cómo ellas también, de su experiencia como madres y como profesionales, han ido avanzando en este caminar. Gladys no es solamente madre de Brian y de Errol, también ha participado en otras organizaciones, en APIP, ha sido la primera directora de Best Buddies, y nos va a comentar cómo es que Brian estudió siempre en colegio regular, y así es la primera persona con síndrome de Down en nuestro país que ha terminado de estudios en la universidad, en este caso en la Universidad San Ignacio Loyola. Hay otras experiencias en el mundo y esperamos que Brian sea el primero de muchos más que van a seguir, ¿no? Y Marta va a hablar, ella es psicóloga, ha trabajado en el Ministerio de Trabajo como coordinadora del programa Trabajo Contigo, y nos va a hablar de calidad de vida, tomando en cuenta, en fin, diferentes estudios que hay sobre el tema. Uno de los más conocidos seguramente en nuestro país, por el hecho de que está en español, que habla de las dimensiones de la calidad de vida. Yo creo que esto es importante porque nos plantea que más allá de que tengan casa, comida y salud, hay otras dimensiones que son importantes para poder decir que nuestros hijos son felices y que van a poder verse plenamente incluidos en la comunidad. Entonces, Gladys, Marta primero, ok. Yo prefiero pararme porque me gusta moverme y me siento más integrada con el grupo. Les pediría que se unan un poco más para que no estén tan dispersos. Sería mucho más cómodo para nosotros sentir que estamos más juntos para la presentación. Antes de entrar en los aspectos de calidad de vida que mencionó Liliana, quiero hacer un pequeño paso por cómo lograr ser un adulto feliz, que es el gran título de esta mesa, ¿no? Y empezamos viendo algunos aspectos que todos los conocemos quizás en teoría o los hemos vivido, y es del diagnóstico a la aceptación, y cómo preparar a nuestro hijo y prepararnos nosotros para la vida. Tenemos expectativas, tenemos ilusiones, y cuando nos llega una noticia no esperada, normalmente tenemos desconcierto, no sabemos cómo enfrentarla, y lo primero que hay que hacer es informarse. Muchos de nosotros hemos tenido la suerte de haber tenido personas que nos han apoyado y nos han brindado información y nos han dado un soporte para esos primeros momentos. Esa es la primera parte, ¿no? ¿Qué hacer? Informarse.
Estos son aspectos básicos, pero en un primer momento las personas nos desconcertamos y simplemente tenemos una reacción negativa. Luego de ese desconcierto, vemos a nuestro bebé que ya está con nosotros y la primera pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? La pregunta y la frase clave es, piénsame adulto. Nuestro hijo, para poder ser un ser humano pleno, necesitamos verlo proyectado hacia el futuro. Cuando estamos embarazadas, las mujeres, las parejas, proyectan en sus hijos una serie de ilusiones, metas, proyectos. La noticia de tener el síndrome de Down hace un quiebre en esa expectativa, en esa meta que nos hemos planteado. Y tenemos que cambiarla, tenemos que aprender a mirar de otra manera el mundo. Lo que dice Pablo, ahí en la foto, y qué pena que no sale, está Brian al lado, bueno, en fin, ahora vamos a ver otra foto. Dice, lo que tengo de especial son unos padres y un entorno que han luchado porque sea lo más autónomo posible. Parte de la calidad de vida que nosotros tenemos que proveerle a nuestros hijos, parte de ahí. Nosotros somos el pilar. Si nosotros no somos capaces de darle esa mirada de respeto, de dignidad a nuestro hijo, no podemos pedirle al mundo que lo haga por nosotros. La familia, primer agente de inclusión. ¿Pueden bajar un poco la luz de acá para que se vea? Porque hay como un brillo. Una vez que tenemos a nuestro bebé en brazos, el mundo cambia. Ahí tenemos a Ana María en brazos. Estos primeros momentos marcan el inicio de un proceso de aceptación, de un proceso de cambio. ¿Qué tenemos que hacer? Intervención temprana, terapia, deporte, brindarle a nuestro hijo todo aquello que necesite, lo que hacemos con cualquier otro niño. No tenemos que hacer nada diferente. Tenemos que seguir informándonos, tener nuestros grupos de apoyo. Todo esto va a generar un contexto familiar que va a darnos a nosotros como padres seguridad para saber que lo que estamos haciendo es lo correcto para nuestro hijo. Luego viene, a lo largo de la lucha por la búsqueda de la inclusión educativa, el acceso al estudio, a la formación. Nuestros hijos, para poder tener esa adultez o esa vida feliz, necesitamos mirarlos desde pequeños en sus habilidades, en sus destrezas, ofrecerles oportunidades de desarrollo. La sobreprotección, el decir no lo va a poder hacer, es una agresión, les estamos diciendo no eres capaz. Entonces tenemos que ponerlos en el mundo desde el día 1. La inclusión educativa es una gran herramienta, es un canal. Lamentablemente, y todos lo vivimos y todos lo sabemos, las puertas no están abiertas del todo para nuestros hijos. Y es una labor importante, es una responsabilidad preparar a nuestros hijos para que esta inclusión se dé. Muchas veces nos quejamos, y lo digo por experiencia propia, de que los colegios no están preparados, los colegios nos rechazan, pero también tenemos que tener en cuenta qué hacemos nosotros para preparar a nuestro hijo para entrar a ese mundo, darle las herramientas. ¿Cuáles son esas herramientas? Primero, que tengan un sistema de comunicación. Nuestro hijo en el mundo va a tener que comunicarse. A lo mejor en casa nosotros lo entendemos, porque vivimos con él y sabemos lo que quiere decir cuando estira la mano, cuando hace algún gesto, cuando gesticula algún vocablo. Pero si nosotros no lo preparamos para que hable de manera correcta, y si no puede hablar de manera verbal, darle las herramientas para que tenga un sistema de comunicación alternativo. Hoy en día existen muchas alternativas. Entonces, preparar a nuestro hijo para acceder a esta inclusión educativa es vital. ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que darles oportunidades para que desarrollen habilidades de autocuidado, poder ir al baño solos, poder alimentarse solos. Son cosas básicas, a lo mejor es reiterativo, pero estas son cosas primordiales. No podemos pedirle a la escuela que haga eso que nos corresponde a nosotros. Acceso a la formación profesional, capacitación y orientación. Nuestros hijos, conforme van avanzando, tenemos que darles una mirada vocacional. Desde que son pequeños, todos nosotros desde que somos pequeños vamos descubriendo nuestros talentos, nuestras habilidades. Una gran responsabilidad de nosotros como padres es ir identificando esas áreas donde nuestros hijos son más talentosos. Y es ahí que desde pequeños tenemos que irlos canalizando. Todos nuestros recursos, poderlos llevar hacia esas áreas
donde ellos tienen sus fortalezas. Muchas veces nos dejamos llevar por el sesgo, por lo que queremos y estimulamos otras áreas donde nuestro hijo no disfruta, por presión, etc. Una de las mayores dificultades que yo tuve cuando dirigí el proyecto de inclusión que mencionó Liliana, ayer el doctor Luis Vázquez habló del proyecto del Ministerio de Educación, yo tuve el privilegio de dirigir la primera etapa de ese proyecto. La principal dificultad era que nuestros chicos, habían empresas que querían contratar jóvenes con discapacidad, con síndrome de Down y síndrome de Asperger. El problema era que nuestros chicos no estaban listos para entrar al mundo laboral. Las familias no estaban listas para que sus hijos vayan al entorno laboral. Aquí nos sentamos a decir quiero, yo deseo, ¿por qué no se hace? Pero cuando nos toca, nos paralizamos y no sabemos qué hacer. No nos damos esa oportunidad, no les damos esa oportunidad a nuestros hijos. Yo tengo el caso de una jovencita, Silvana, una chica muy hábil, con muchas cualidades. Pasó su entrevista de trabajo para entrar a una fábrica donde se producen polos de exportación. Esa fue la primera entrevista y después tuvo la oportunidad de entrar a postular a Almacenes París, donde iba a tener un trabajo estable. El papá me dijo, Marta, yo no quiero que trabaje, yo prefiero que se quede. Habíamos pasado todo el proyecto, el taller, y cuando llegó el momento de ya aceptarla, el papá dijo, no, yo no quiero. Bueno, pues la chica, Silvana, de 22 años, se paró frente a su papá y le dijo, papá, tú me tienes que dar esa oportunidad, no me puedes cortar las alas. Y hoy en día lleva más de 2 años trabajando, feliz, se moviliza sola. Nosotros muchas veces somos la principal barrera. Sabemos en nuestra mente lo que queremos, pero cuando nos toca enfrentarlo, no podemos. Entonces el primer paso para lograr tener un hijo feliz, un adulto feliz, para lograr autonomía, es nosotros trabajar en eso. No son ellos están listos, ellos quieren correr, ellos quieren hacer, ellos quieren ser. Somos nosotros que con nuestras barreras no los dejamos. Y no es que se los diga acá porque yo soy fresh y a mí también me cuesta muchísimo soltar a Rebeca, pero hay que hacerlo. Ofrecerles todas las oportunidades. Nuestros hijos han demostrado una gran capacidad de aprendizaje. Todo aquello, volviendo al tema vocacional, tenemos que tener esa sensibilidad de saber, mi hijo es bueno para esto. Aquello en lo que no es tan bueno, hay que fortalecerlo. Si no tiene buena coordinación motora, si no tiene buena dicción, pronunciación, darle terapia de lenguaje. Hay cosas que son básicas, que vamos a tener que darles continuamente. Pero en aquello que es su talento, ahí tenemos que enfocarnos, ¿no? Eso es fundamental. Ahí tenemos a Brian, nuestro primer graduado en periodismo, hoy en Colombia, trabajando para Fundación Progresa, contratado por 1 año. Y antes de irse, se dio el lujo de pasar una entrevista en el diario El Comercio para ser redactor, y muy probablemente pueda ser corresponsal, porque como ya no está en Perú, pero puede conseguir un contrato y en eso estamos trabajando de la mano. Luego viene la inclusión laboral. La inclusión laboral verdadera, la que nos va a dar esa capacidad de autorrealización. Ahí tenemos a Máximo y a Fabio, con Walter Belleza, que es preparador laboral. Ellos dos trabajan en Megaplaza, fueron parte de los chicos que incluimos en el proyecto, y ya Máximo ha salido hasta en un reportaje de televisión, ¿no? Son chicos que han descubierto su talento natural para interactuar, ya no solamente acomodan vitrinas, que era para lo que igual fueron contratados en las horas de trabajo, y acomodar las góndolas, la ropa, sino también son vendedores. Ahora ellos venden. Y ahora estamos luchando para que en lugar de que reciban su sueldo estable, fijo, también les paguen comisiones, porque son vendedores y venden más que los otros trabajadores. Todo esto es posible gracias a haber trabajado desde pequeños, de esa mirada de ese niño al que le decimos, ¿cómo quiero que seas cuando seas adulto? Todos estos chicos han pasado talleres de música, de baile, de canto, manualidades, billutería, y todo lo han aprendido. Pero también es verdad que cuando sentimos que unas puertas se cierran, ponemos a nuestros hijos en múltiples actividades.
pero también dispersamos su atención y dispersamos su talento. Lo que yo les quiero dejar como mensaje hoy es que a nuestros hijos tenemos que canalizarlos en su verdadero talento, enfocarnos ahí. Es verdad que como nosotros no siempre encontramos el talento temprano, a veces pasamos por 1, 2 o 3 experiencias, pero con ellos tenemos que tener más agudeza porque no podemos perder tiempo. Ahí tenemos a Brian nuevamente rompiendo barreras. Todo esto es posible, la autonomía, la independencia. ¿Por qué es posible? Porque hay padres que apuestan por ello. Calidad de vida significa capacidad de autorrealizarse, de ser autónomo, de ser independiente, de tener sus propias ideas sobre el mundo y sobre la vida. Y eso se logra en el hogar, donde participamos de una sobremesa, donde nuestro hijo forma parte de esa mesa, donde comparte, donde tiene opinión y su opinión es válida y es respetada. Y Brian nos ha demostrado además esa capacidad. Tenemos que ofrecerles a nuestros hijos también la oportunidad de divertirse, de fortalecer vínculos de amistad, no solamente en un entorno regular, también en entornos inclusivos, ¿no? Es importante que podamos lograr esa inclusión social. Normalmente nos quedamos en el ámbito seguro de nuestra familia, el ámbito más cercano, que es lo que nos da más seguridad y nos cuesta abrir otras puertas. Otras puertas tampoco se abren fácilmente, pero si nosotros hemos trabajado en las habilidades de nuestros hijos, les hemos dado capacidad de comunicación, hemos trabajado sobre sus hábitos de independencia, les va a ser más fácil interactuar con otros. No podemos pedirle al otro que acepte todo lo que hace nuestro hijo porque tiene síndrome de Down, pobrecito, que, sí, porque pega, porque arrancha el juguete. No podemos hacer eso, no podemos permitirlo. Él tiene que también aprender a tener límites, aprender a esperar, a tolerar, que no puede tener todo cuando él desea. Esas cosas mínimas que se nos pasan cuando son pequeños, después pasan la factura cuando son más grandes y después corregirlas es más difícil. Para tener calidad de vida no solamente hay que tener satisfechas las necesidades básicas, de alimentación, vivienda, tenemos que tener capacidad de divertirnos, de disfrutar. ¿Y cómo disfrutando? Siendo nosotros mismos. Todo eso nos va a llevar a una vida independiente. Tenemos que tener la capacidad, darle a nuestros hijos herramientas para que puedan estar solos, para que puedan manejarse solos en la vida. ¿Por qué no la vida en pareja? Hoy en día es todavía un poco lejano aquí en el Perú. Sabemos que en muchos países ya hay una mayor apertura, hay comunidades donde viven parejas de jóvenes que se unen en comunidades protegidas, es verdad, pero donde hay de alguna manera manejan cierta autonomía. La capacidad de realizarse tiene que ver, de tener calidad de vida tiene que ver directamente con la capacidad de autorrealización, que ellos puedan identificar sus deseos, sus metas, sus proyectos, darles las herramientas para que puedan conseguirlos. Pablo Pineda es un adulto con síndrome de Down que ha trabajado desde muy temprana edad, es profesor universitario, que es el ícono de la inclusión. Ya tenemos en Perú a nuestro Brian también. Y Pablo este es un programa donde él salía en televisión promocionando los sistemas de inclusión laboral, dándole herramientas a las empresas y también a las familias. Es importante utilizar todos los recursos que están a nuestro alcance. Nosotros somos los principales agentes de ese cambio, los padres. A lo largo de la línea de vida, antes se decía que las personas con síndrome de Down vivían hasta los 40 años, ¿no? Hasta hace muy poco me preguntaba un padre de familia, ¿y cuál es la expectativa? ¿Cuánto tiempo va a vivir mi hijo? Si sus condiciones de salud son óptimas, nuestros hijos van a vivir igual que nosotros, todo lo que podamos vivir, 80 años, 70 años. Hoy en día hay manuales de autocuidado para personas con síndrome de Down de la tercera edad. Entonces, lo que hagamos en las edades tempranas, lo que hagamos desde la infancia, va a repercutir en una calidad de vida óptima en la adultez. Ahí tenemos una mujer y un hombre de la tercera edad con síndrome de Down. Tiene que ver con salud, bienestar, adecuada alimentación, ejercicio, deporte, una vida integral. Y no les estoy diciendo nada que no hagamos por cualquiera de otros hijos o que haríamos nosotros por nosotros mismos.
la familia como principal agente de inclusión. Una persona con síndrome de Down feliz viene de ser un niño feliz incluido en una familia feliz. La felicidad no es un estado permanente, es una decisión. Ser feliz es una decisión, es saber tomar lo que tengo, apreciarlo, valorarlo y luchar por lo que no tengo y sacar todos nuestros recursos para eso. Quiero brevemente darles un marco conceptual que yo he desarrollado y que es un marco conceptual que se ha ido desarrollando en los últimos años. Cuando hablamos de discapacidad, y en particular lo que nos toca hoy, el síndrome de Down, vemos que hemos pasado de entornos totalmente excluyentes, donde nuestros hijos estaban fuera del sistema. Luego han habido etapas intermedias donde tenemos la integración, donde decimos, sí, hay personas diferentes, pero dentro de su diferencia vamos a integrarlas a nuestro sistema, pero siempre desde la diferencia. La segregación implica identificarlos y tenerlos afuera. Ok, ahí los veo, estos son los diferentes, entonces nosotros los regulares estamos aquí y los diferentes están allá. Para ellos unas normas, para ellos un colegio, para ellos especialistas, nosotros aquí y ellos allá, con todo su sistema distinto. Luego, con el avance, se dijo, no, vamos a integrarlos, ¿para qué duplicar esfuerzos? Entonces los hemos metido, pero siempre desde la diferencia. La inclusión implica romper esas barreras y decir, todo lo que se hace para el entorno regular puede hacerse para nuestros hijos con algunas características diferentes. Yo voy a usar una palabra que es la normalización, que sé que a Liliana no le gusta mucho, ni a Patricia. Estamos buscando otro término para hablar de eso, pero el concepto es el siguiente. Ahí tenemos a Rebeca, el lado de allá, y tenemos a Susana. Antes, para graficar, la exclusión significa que estas personas no deben estar con nosotros. Hace 50 años las mujeres no corrían maratones. Y ahí vemos una maratón de Boston, donde una mujer quiso correr y el juez y los mismos corredores hombres la expulsaban, la sacaban del campo porque no era posible que una mujer corriera una maratón. Hoy en día, en la foto de al lado, es normal, es perfectamente, ya ni se piensa, ni se duda que una mujer pueda correr una maratón. De la misma manera con nuestros hijos. Hoy en día estamos todos juntos. El proceso de normalización, de regularización, es no tener que pensar de hacer algo diferente, sino que desde el inicio todo está diseñado, esos son los principios del diseño universal, está diseñado para que pueda acceder una persona con alguna condición diferente. Cuando lleguemos a ese nivel, desde la construcción de una casa, un edificio, un sistema, un proceso, los trabajos estén diseñados para que cualquier persona pueda acceder a ello, es donde vamos a hablar de una verdadera calidad de vida, donde nosotros, independientemente de nuestras características, tengamos acceso. Este es un concepto que la inclusión es un paso previo. La inclusión ni siquiera es la meta, porque en la inclusión todavía estamos mirando la diferencia. Cuando nosotros normalizamos es que recibimos sin ninguna duda, sin ningún temor, esto que nos llega. Porque finalmente todos somos diferentes y tenemos distintas necesidades. Quiero cerrar esta presentación. No sé si alguien lo usó, porque esto lo encontré hace un tiempo. Es un Guaco Mochica del Museo Larco. Un día estaba haciendo un turismo con un amigo que vino de fuera y fuimos al Museo Larco. Y el guía nos saca un tesoro, para mí un tesoro. Es un Guaco Mochica que representa a una persona con síndrome de Down. Ya desde nuestros ancestros se representaba a nuestras personas, a las personas con síndrome de Down como seres parte de una sociedad y de nuestra cultura. Yo creo que este es un símbolo de por qué nosotros tenemos esa gran responsabilidad. Hay culturas que la diferencia o que la discapacidad las eliminaban, los espartanos, los que son, nacía un niño con alguna condición diferente, una malformación, y eran eliminados. Más bien nuestra cultura ya demostraba ser una cultura inclusiva. Entonces, calidad de vida significa ser reconocido. Yo no quiero hablar de teorías, las teorías están en los libros, ustedes entran en internet y van a sacar toda la información de calidad de vida. Calidad de vida significa ser reconocido, ser aceptado, poder ser uno mismo, poder ser validado. Y cuando uno tiene todo esto, puede llegar a ser un ser humano feliz. Pero eso no es posible si nosotros como padres no somos realizados, no somos felices
y no lo tenemos claro. Nuestros hijos van a crecer en entornos donde nosotros les proveemos como ejemplo. Nosotros somos el primer agente para esa calidad de vida. Y repito, la sociedad va a responder a lo que nosotros proyectemos. Yo cuando caminaba con mi hija de la mano en la calle, yo iba sonriente y feliz. Y yo me daba cuenta de que la gente la miraba y volteaban y a veces me molestaba, pero yo seguía de frente porque decía, ¿por qué la miran? Sí, porque es linda. Simplemente, y la gente se sorprende con esa actitud porque esperan que tú, ay, sí, es un angelito, esas típicas cosas que detestamos que nos digan, ¿no? Va a estar contigo para toda la vida. Yo, no, con toda la vida me muero, no, ojalá que se case, que se vaya a vivir con su esposo. Si nosotros somos capaces de contestar así, le rompemos el esquema a ese otro que viene porque no tiene la información, porque no tiene el conocimiento, y es nuestra responsabilidad preparar al mundo. Ustedes vienen acá para conocer, saber, pero el reto no está aquí adentro. Nosotros somos los expertos, nosotros somos los especialistas y nuestra meta es capacitar afuera. Lo que tengamos que decir, tenemos que decirlo hacia afuera, no hacia adentro, porque nosotros sabemos de lo que son capaces nuestros hijos. Lo vivimos, lo vemos el día a día. Y eso es lo que tenemos que trasladar. La calidad de vida de la que tiene que mejorar es del mundo alrededor. Nosotros ya tenemos calidad de vida. O sea, yo quisiera trasladarles el mensaje al revés. O sea, miren lo que ya tienen, miren lo que ya son, valídenlo, valórenlo y eso trasládenlo hacia afuera. Y en ese círculo virtuoso que se genera, aunque no lo crean, es cuando viene la realización. Porque uno es capaz de enseñar a otros y ver el cambio en el otro y nuestro hijo va creciendo en ese camino. No hay teorías, las teorías las puede uno leer en los libros, pero la experiencia diaria es la que nos va a llevar a este proceso. Les agradezco mucho, yo me puedo seguir hablando 20 horas y no voy a parar. Espero que hayan sido provechosos estos días de este evento. Creo que tenemos todos un gran reto, ¿no? y tenemos que seguir adelante, como lo haríamos con cualquiera de nuestros otros hijos. Muchas gracias. Esta mañana queríamos hablar con todos y con todas del tema de cómo llegar desde la noción que tenemos, porque la hemos ido escuchando así durante nuestra vida. Ayer Inés decía que hasta antes de tener un familiar con síndrome de Down, probablemente, o con discapacidad, probablemente nosotros no habíamos tenido la experiencia de interactuar, de saber qué cosa era la discapacidad. Entonces, es a partir de esta noticia que tenemos que vamos a tener un hijo con síndrome de Down, o que el pediatra nos dice que hemos tenido un hijo con síndrome de Down, que comenzamos a recurrir a aquellas cosas que tenemos como nociones que están por ahí en la sociedad. Y entonces, efectivamente, lo que la mayoría de gente conoce o cree que sucede es que va a tener un hijo que va a ser un niño toda la vida. Porque a ustedes les debe haber pasado, sobre todo a los que tienen hijos adultos, que la gente cuando se acerca a ellos o cuando interacciona, se dirige a ellos como niños, ¿no? Entonces, la noción que hay en la sociedad es que son niños eternos. Y probablemente esa haya sido la noción que nosotros también teníamos antes de tener a nuestro hijo y antes de habernos informado de todas sus potencialidades, de toda esta posibilidad que tienen ellos como personas adultas, que también van a poder ser productivas y también van a poder llegar a hacer las mismas cosas que nosotros hacemos, trabajar, estudiar, de repente casarnos. Entonces, es importante esto porque había que buscar por qué es que esa noción de niño eterno está tan metida en la gente, ¿no? Y yo, ahora que comentaba Marta este tema de cómo nosotros, o cómo las sociedades reciben o trabajan con las personas con discapacidad, y en efecto hubieron sociedades que simplemente desechaban la diversidad. En nuestro caso tampoco hemos logrado, a pesar de toda la historia que ha transcurrido desde entonces, que nuestra sociedad incorpore a la persona con discapacidad, así como nosotros en un primer entorno la hemos incorporado. Lo que quiero decir con esto es que cuando nosotros tenemos un familiar con síndrome de Down, nos adaptamos
después de todos los procesos que pasamos, nos adaptamos a la situación, nos informamos y buscamos cómo sacarla adelante, ¿verdad? Pero en el siguiente nivel, que viene a ser la comunidad, no sucede eso. La comunidad no se informa sobre ese otro ser que también forma parte de ella y no le provee servicios como nosotros hemos hecho como familia. Es decir, estos círculos concéntricos que ahora se los voy a enseñar no han ido avanzando en incorporar a la persona con discapacidad como parte también de su ser, ¿no? Y si no hemos logrado hacer eso con la comunidad, que es el entorno más pequeño, menos lo hemos logrado hacer con la sociedad. Y por eso es que el Estado tampoco responde a estas necesidades de las personas con discapacidad, porque a ese nivel todavía no llega esta situación de que tenemos que adaptarnos a todos los ciudadanos que forman parte de nuestro entorno. Bueno, entonces, ya que está lista la presentación mía la he denominado el tránsito a la vida adulta, porque justamente una de las cosas que más hemos visto que dificulta a las familias es justamente pensar que sus hijos van a transitar hacia, a ver, vamos a ver si funciona el láser, que nuestros hijos van a llegar hasta aquí, ¿no? Es un paradigma que ha ido cambiando, pensamos que se iban a quedar mucho más atrás. Entonces, hay un tránsito, como lo hemos pasado todos nosotros, para llegar hasta ahí. Y ese tránsito tiene que ver con diferentes etapas que por las que todas las personas pasamos. Entonces, este cambio de transitar desde que nacemos hasta que somos niños, hasta que somos adolescentes, adultos y ancianos, viene con una serie de cambios en nuestro desarrollo físico, ¿no? Vamos madurando físicamente, en nuestro desarrollo emocional, que tiene que ver con la forma como nosotros respondemos, ¿verdad? Un niño es más primitivo, llora, se molesta. Ya el adolescente, que también pasa por todas estas etapas en las que está en la lucha entre ser niño y ser adulto, también tiene una respuesta emocional distinta, ¿no? Menos pensada, y el adulto justamente se caracteriza porque ya se sosiega, ¿no? Ya piensa más en las posibilidades, entonces la respuesta emocional también va cambiando. Y lo mismo sucede con el desarrollo cognitivo, ¿verdad? Entonces tenemos que saber que nuestros hijos también van a transitar por estos cambios. Y también tenemos que saber que cada uno de estos cambios va a generar una crisis. Va a generar una crisis a la cual no estamos probablemente preparados. Entonces, cuando se comienzan a dar estas situaciones intermedias de tránsito justamente entre la niñez y la adolescencia, entre la adolescencia y la adultez, se van generando una serie de situaciones que nos comienzan a movilizar y a las cuales no sabemos cómo responder. Si nos ha pasado a nosotros que cuando estábamos adolescentes y íbamos a ingresar a la vida adulta no sabíamos qué iba a ser de nuestro futuro, si la carrera que habíamos elegido era la correcta, si de repente tendremos una pareja o no, hay tantas cosas que nos generan en ese tránsito confusiones. Y lo mismo sucede cuando somos niños y comenzamos a pasar a la adolescencia, porque estamos acostumbrados, como cuando niños, a que todo sea diversión, a que no tenemos ninguna responsabilidad, a que transitamos por la vida felices, pero cuando comenzamos a crecer nos comienzan a pedir que también tengamos ciertas responsabilidades. Entonces, en esa lucha, que es justamente la crisis, vamos avanzando, ¿no? Hasta que finalmente pasamos a la siguiente etapa y nos estabilizamos durante un tiempo, hasta que viene el siguiente periodo. Pero si nosotros hemos concebido que nuestros hijos son niños eternos, porque esa es la única información que teníamos y porque no hemos tenido oportunidad de ver a otras personas con síndrome Down en otros estadios de su desarrollo, probablemente nos cueste más responder a esos periodos de crisis. Entonces, ciertamente, en todos estos días yo pensaba que mucho de nuestra función como sociedad peruana de síndrome de Down tiene que ser difundir muchísimo todos los alcances de lo que puede hacer una persona con síndrome de Down, para romper justamente esta idea de la sociedad que está muy impregnada y que es parte de la actitud negativa, que no ayuda a que las escuelas abran sus puertas, a que los a que los empleadores abran sus puertas. Entonces, nosotros mismos, que somos todos Sociedad Peruana de Síndrome Down,
somos los llamados a empujar ese cambio. Bueno, el ciclo de vida de la persona individual, digamos, que hemos visto hace un momento, es parte también del ciclo de vida que pasan las familias. Entonces, las familias también pasan un periodo de transición que comienza cuando la pareja se junta y está sola, ¿verdad? La pareja está sola y tiene un periodo en el que se han ido acomodando, incluso se ha ido acomodando el mundo de uno individual con el mundo del otro. Hay un periodo, todos los que son casados o emparejados sabrán que hay un momento de crisis en el que cada uno va queriendo jalar para su lado, ¿no? Si uno dormía con la ventana abierta y el otro con la ventana cerrada, hay que ir llegando a acuerdos y cuando hay mucho desacuerdo, muchas veces se genera la crisis, hasta que uno se adapta y pasa al siguiente estadio. Entonces, el primer cambio importante de la familia es cuando llega justamente el primer hijo. Entonces, ahí nos tenemos que adaptar nuevamente. Ahora, perdón, si este primer hijo es una persona con síndrome Down, pues la crisis, como supondremos, es mucho más difícil. Entonces, felizmente, creo yo, estamos con una generación de padres mucho más comprometidos, creo yo, porque lo vemos en los encuentros, en los recibimientos a padres nuevos, mientras que tenemos historias de jóvenes cuyos papás no están presentes en sus vidas, porque muchas veces se rompió en ese periodo, la familia se quebró y muchas veces quedó la mamá sola a cargo del hijo. Hemos visto que en estas generaciones los padres se quedan, incluso si la pareja por ahí no resolvió su propia crisis como pareja, los papás están presentes, ¿no? Y eso es una buena cosa para los hijos. Entonces, esta crisis también demanda sus reacomodos, ¿verdad? Puede ser que de repente la mamá comience a dedicarse mucho al hijo y el papá demanda que como pareja han dejado de tener las cosas que tenían cuando estaban solos. Entonces, todas esas cositas van generando estas situaciones de intermedias entre un periodo y otro. Luego viene el tema de los hijos en edad escolar. ¿Por qué se genera la crisis aquí? Porque mientras nosotros hemos estado solos con nuestros hijos en la casa, hemos funcionado de una determinada manera, pero cuando salimos al mundo, porque nuestros hijos comienzan a relacionarse con otros chicos, sea porque fueron a escuela inclusiva, sea porque están en escuela especial, de alguna manera comenzamos a mirar al otro como familia y a mirar lo que estamos haciendo nosotros como padres. Entonces salimos un poco de ese entorno interno que teníamos en la casa solo nosotros para comenzar a mirarnos con los otros, y ahí también se pueden generar situaciones en las que podemos mirar si el otro está haciendo cosas que nosotros no hacemos. Mucho de lo que pasa es que estamos mirando cómo el otro avanza y si avanza más que mi hijo, y ese tipo de cosas también generan situaciones que pueden generar crisis. Luego tenemos los chicos que van creciendo hacia la adolescencia, y aquí sí me quisiera detener porque muchas de las cosas que suceden con los jóvenes con los que nosotros trabajamos es que ya comienzan a tener situaciones situaciones típicas que hemos pasado nosotros mismos como adolescentes, ¿no? Nosotros mismos como adolescentes, por eso yo siempre les pregunto a los papás, ¿y cómo era cuando tú querías algo y tus papás no querían o te decían que no podías hacer algo? Y entonces comienzan a recordar que nosotros como adolescentes somos rebeldes, que no comprendemos por qué nuestros papás no nos quieren dejar salir o no nos quieren dejar juntarnos con nuestros amigos, y estamos en esa pelea constante con nuestros papás, o hemos estado en esa pelea constante con nuestros papás, y de repente no se los decíamos, pero queríamos irnos de la casa, como seguramente algunos de los que tienen hijos adolescentes les dicen, ya me quiero ir, no te quiero ver. Y los papás resienten mucho esa situación porque están acostumbrados al trato con el niño afable, que no contesta, que te dice sí a todo. Entonces, particularmente hemos visto que es un periodo de crisis por el que están pasando muchos padres con hijos adolescentes, ¿no es cierto? Porque no saben cómo hacer el cambio de reglas, cómo hacer el tránsito para este periodo. ¿Qué cosa es lo que suele pasar?
Y yo me recuerdo mucho, siempre cuento este ejemplo porque a mí me pasaba, bueno, yo no tengo hijos con síndrome de Down, tengo una hermana con síndrome de Down, pero tengo hijos. Y cuando mi hijo estaba adolescente, y siempre ha sido cuando niño, era muy afable. O sea, yo le decía algo y me decía, ya mamá, sí mamá, no mamá, y de repente un día me contestó, ¿y por qué tal cosa? Y entonces, porque es así, porque sí, o no porque no. Y de repente, ¿y por qué no? Y es que siempre uno utiliza a veces ciertas frases, ¿no? Es que siempre dejas tu cuarto desordenado y te dice, no, pero siempre no lo dejo desordenado, a veces lo ordena. Entonces te comienza a contestar. Y uno como que se descuadra porque no sabe cómo esta persona que se comportaba de una manera ahora se comporta de otra. Entonces, si nosotros no tenemos una respuesta para eso, si nosotros queremos seguir usando las mismas reglas de juego que usábamos cuando nuestros hijos sí nos obedecían y sí se quedaban calladitos o sí se dejaban convencer más rápido, vamos a tener que replantearnos las cosas. Y una de las cosas que tenemos que replantearnos es que tenemos que pensar las cosas con ellos, hacerlos participar de las decisiones, porque parte del proyecto que estamos trabajando en la sociedad y que tiene que ver con lo que se habló ayer de la toma de decisiones con apoyo, pasa porque estas personas hayan sido personas que se han formado en las elecciones primero, es decir, en que he tenido oportunidad de decir quiero A o quiero B, quiero polo amarillo o quiero rojo, ¿no? Quiero comer pollo o quiero chifa. O sea, si no les damos esas oportunidades de que están pequeños, que primero pasa porque les des a elegir simplemente lo que a ellos les gusta, porque ellos también tienen preferencias, también tienen gustos, entonces nosotros vamos dándoles la oportunidad a que ellos se reconozcan como personas que tienen cosas que decir, que tienen preferencias y por lo tanto cuando uno les dice ¿qué te gusta? Saben diferenciar qué cosa me gusta de lo que no me gusta, ¿verdad? Y luego esas elecciones tienen que pasar por no solamente darles opciones para elegir, o sea que eliges entre A y B, sino que también plantees tus propias opciones. Porque nos pasa que cuando comenzamos cuando entramos en la etapa de resolución de problemas, si toda la vida alguien decidió por mí, si toda la vida alguien respondió ante la situación problemática por mí, en el momento que estoy solo, no sé qué hacer, porque no tengo el aprendizaje de haber generado mis propias opciones. ¿Qué cosa podría hacer si se malogra el bus y estoy en la calle y me iba al trabajo y sé que salgo de mi casa, tomo el bus y llego a mi trabajo, ¿no? Esa era la rutina que tenía. Pero en el momento que se malogró el bus y me dijeron que me tenía que bajar, me quedé paralizado. Entonces, si no hemos generado desde que nuestros hijos están pequeños la posibilidad de que generen opciones, alternativas y que después esas alternativas aprendan a evaluarlas, a pensar si hago A, ¿qué pasaría? Si hago B, ¿qué pasaría? Y finalmente opten por algo e incluso se equivoquen, porque nosotros mismos cuando tomamos decisiones también nos equivocamos, sea porque las tomamos rápido, sea porque no las pensamos bien, o sea porque tenemos que optar por alguna y de repente a veces no nos sale. Entonces, muchas veces estamos pensando que las personas con síndrome de Down no pueden o que si lo hacen se van a equivocar. Pues así aprendemos todos. Entonces, lo que tenemos que generar es las posibilidades de que efectivamente se puedan equivocar también. Bueno, entonces cerramos este tema del ciclo. Vamos a ver, y ya creo que espero que haya quedado claro, que tenemos que estar mirando los procesos de cambio de nuestros hijos y generando las posibilidades nuevas. Ayer me contaba una mamá, espero no está acá, así que creo que no voy a cometer ninguna infidencia. Me decía, mi hermano va a llegar de viaje y yo tengo 2 habitaciones, la mía y la de mi hija. Y le dije a ella que íbamos a hospedar a mi hermano en su cuarto. Y ella me dijo que no le parecía y que iba a ir a hablar a la sociedad porque estaban vulnerados, no con esas palabras, pero que que no estaban respetando su privacidad y que esa persona iba a estar en su cuarto y que esas eran sus cosas. Y entonces yo le digo, mira, qué diferente hubiera sido si de repente con ella hubiera generado la situación en la que planteamos que tenemos a esta familiar que además nos ha recibido cuando nosotros fuimos allá
y no sabemos cómo hacemos para poder tenerla en la casa, y de repente de ella misma hubiera salido decir, ¿y qué tal si duerme en mi cuarto y yo duermo contigo y así podemos estar todos juntos? Entonces, esa sutileza de respuesta es una muestra de lo que muchas veces hacemos. O sea, nosotros avasallamos y nos adelantamos y después no entendemos por qué ellos se rebelan y por qué ellos no están de acuerdo con las cosas que hacemos. Entonces, tenemos que darles oportunidad a que participen también de las cosas. Y así como participan de las, digamos, de ese tipo de decisiones, también es importante que sepamos que no solamente el mundo está lleno de derechos, ¿no? Porque una de las cosas que está pasando ahora es que te van diciendo que tengo derecho y tengo derecho y tengo derecho, pero el derecho va acompañado de los deberes y de las responsabilidades. Y eso es importante también porque no podemos después proclamar que estamos haciendo las cosas porque tenemos derecho a y no nos estamos haciendo cargo de las cosas que conlleva nuestra decisión, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si yo efectivamente tengo derecho a elegir con quién quiero vivir, ciertamente no estamos buscando que no se imponga a la persona vivir con alguien que no quiere, y estamos respetando ese hecho de que tiene una preferencia de con quién se va a sentir más cómodo para vivir. Pero pasa también porque el otro pueda, ¿verdad? O sea, no solamente es que yo quiero hacer las cosas de una manera, pasa por otras circunstancias como pasa para nosotros también. Nosotros podemos querer muchas cosas, pero hay un mundo alrededor al que también tenemos que adaptarnos, y en ese balance es en el que nosotros tenemos que aprender a transitar, porque lo otro también es como llevarlos a una distorsión, ¿no? En el que todo el tiempo aplaudimos las cosas que hacen y todo el tiempo todo está bien, y entonces distorsionamos las cosas. O sea, también nos equivocamos, también a veces no nos salen las cosas y tenemos que practicar más para que nos salgan bien, ¿no? Entonces yo creo que siempre en el balance es hacia donde tenemos que llegar, ¿no? Ni mucho de un lado ni mucho del otro. Bueno, eso es lo que estuve hablando antes que tuviéramos la presentación. Nosotros estamos al comienzo solamente nosotros y nuestro hijo, y lo adaptamos y lo adoptamos, digamos, y vamos aceptándolo y vamos generando cosas para él. Y lo que tenemos que lograr es que estos otros círculos también lo acojan y también generen servicios para ellos. ¿Ya? Solamente lo quería poner como una reflexión. Y las flechitas tienen que ver con que nuestros hijos son parte de todas esas influencias que no solamente vienen de nosotros. Ciertamente, como comentaba Marta más temprano, es desde nosotros de donde viene lo principal, ¿no? Y ciertamente no podemos pretender, exigir que el colegio acepte a nuestro hijo, y no solamente porque tenga discapacidad. O sea, si no tuviera discapacidad, igual yo no tengo tampoco, o sea, no tendría por qué esperar que una profesora acepte a mi hijo que corre, va, viene, hace todo lo que quiere, porque yo desde la casa no le puse límites, ¿no? Entonces, la idea es que también nos hagamos cargo nosotros como familia de nuestro hijo y transitemos juntos con la escuela y le enseñemos las estrategias que nosotros tenemos para manejar ciertas cosas, y vayamos juntos y no tengamos que estar todo el tiempo luchando con el colegio, con el trabajo, con la sociedad, sino que vayamos incorporándolos a todos en esta incorporación de nuestro hijo con síndrome Down. Bueno, el tema también tenía que ver con la autodeterminación. Nosotros habíamos puesto la ponencia anterior o habíamos trabajado el tema de calidad de vida, porque es un concepto que se está manejando mucho y que creo que nos ayuda mucho a las familias a estructurar un poco hacia dónde dirigirnos, ¿verdad? Entonces, la autodeterminación es parte de una de estas dimensiones de la calidad de vida que se han planteado como un modelo de trabajo, digamos. Shalok y Verdugo, Shalok es inglés y Verdugo es un investigador español, han estado trabajando durante ya más de 10 años tratando de estructurar qué cosa es lo que pasa con todas las personas y qué cosa es lo que finalmente nos da la sensación de bienestar general, ¿no? Y han dividido este bienestar general en 8 dimensiones, ¿verdad? De las que ya hemos hablado, Liliana habló cuando hizo la presentación, que nosotros generalmente cuando pensamos si tenemos una buena calidad de vida o no, generalmente pensamos solamente en la parte del bienestar. Si tenemos bienestar físico, salud, si tenemos bienestar material, si tenemos bienestar emocional,
Pero no solamente esta sensación de bienestar es lo que da la calidad de vida, también la dan algunos otros aspectos que, como dijo Marta, son las cosas que finalmente nosotros queremos y hacemos por nosotros, las que deberíamos pensar que también nuestros hijos quieren, ¿no? Y entonces, si ustedes se fijan, está una dimensión que se llama relaciones interpersonales. Y así como nosotros tenemos nuestros amigos y nos gusta juntarnos con la gente afín a nosotros, pues a nuestros hijos también les gusta eso. Y a veces nosotros priorizamos nuestra agenda, digamos, y no priorizamos la agenda de nuestros hijos, que también tienen la necesidad de poder juntarse con sus amigos. También tener estas relaciones no solamente con personas iguales a ellos, sino también tienen la necesidad de juntarse con personas diferentes y de hacer relaciones, finalmente, más allá de con quién sea, de hacer relaciones. El otro aspecto es el aspecto del desarrollo personal, que implica toda la formación que me pueden dar o todo el potencial que yo tengo para desarrollar y que me lo puedan dar las personas que están a mi alrededor para que yo pueda desarrollar. Estudios, talleres, cosas que puedan nutrirme para que yo pueda sentirme mejor persona. La inclusión social, ciertamente, y el tema de derechos, sentir que mis derechos, las cosas que yo quiero o siento que merezco, sean respetados por todas las personas. Y el tema de la autodeterminación, que finalmente ellos lo consideran como una dimensión, nosotros lo estamos trabajando ciertamente como un aspecto muy importante del desarrollo de la persona, que tiene que ver con estos 4 componentes. Primero, la conducta autónoma. La conducta autónoma, que tiene que ver con el hecho de que yo pueda hacer cosas por mí mismo sin que otras personas me recuerden que tengo que hacer. Y eso pasa desde el aseo, que yo llego a lavarme las manos sin que nadie me esté diciendo que tengo que lavarme las manos, que se forma primero con los hábitos, que de repente la persona no sabe por qué lo tiene que hacer, sino simplemente se ha ido habituando a eso hasta que lo toma de rutina y después lo hace por sí solo y después de repente entenderá cuál es la necesidad de lavarse las manos antes de comer, por ejemplo. Y así vamos generando una serie de conductas que la persona no necesita que otra persona se las recuerde. Entonces, una persona autónoma, por ejemplo, que está incluida laboralmente, es aquella que de repente ya aprendió a poner su despertador porque sabe que tiene que llegar temprano al trabajo, ¿no? Y hay otras personas que de repente están trabajando, están generando, están produciendo, son adultos, pero todavía la mamá los despierta y todavía la mamá les recuerda que tienen que llegar temprano al colegio. Entonces, es ahí hacia donde tenemos que llegar, hacia que la persona se haga cargo de sí misma. El comportamiento autorregulado tiene que ver con el hecho de poder mirar lo que pasa, o sea, tener el sentido de adecuarse a lo que pasa socialmente. Y ahí es donde nosotros tenemos también un rol importante, porque si nosotros no trabajamos el tema de las habilidades sociales, si nosotros, por ejemplo, dejamos que nuestro hijo, si llega a cualquier sillón, cruce las piernas porque está cómodo así, cuando el resto de personas no nos acomodamos como nos provoca, nos acomodamos como socialmente está permitido en ese espacio, ¿verdad? Pero no le decimos nada a él porque, bueno, nos parece que está cómodo así, lo dejamos ahí. Entonces, igual como pasa con el lenguaje, nosotros lo podemos entender, pero el resto de personas comienza a ver de que hay cierta permisividad con ellos, que viene incluso desde sus casas, porque si sus papás los dejan, entonces ¿cómo me meto yo a ponerle normas que sus papás no piensan que no deberían tener? Entonces es importante que nosotros como familia tratemos de normalizar, entre comillas, a la persona y que se aprenda a adecuar al espacio en el que está. O sea, yo creo que no está mal pensar en eso, otra vez sin irnos a los extremos, ¿no? Luego tenemos el tema del desarrollo, capacitación psicológica, que tiene que ver mucho con el empoderamiento, con cómo yo siento que puedo hacer las cosas. Si yo tengo un hijo al que todo el tiempo le estoy diciendo, no sé, hace A, pero le digo sí, pero te faltó B, ¿no? Entonces ese niño comienza a sentir de que siempre algo que hace no está bien. Y entonces después nos sorprende que busque nuestra aprobación todo el tiempo, ¿no? Y que se vuelva tan dependiente de que le digamos si ha hecho bien o no las cosas. Entonces, ciertamente a nadie le dan el manual bajo el brazo, ¿no?
nosotros como papás no queremos hacer esas cosas. Nadie quiere errar con sus hijos, pero ciertamente lo hacemos y tenemos que ir aprendiendo de lo que vamos escuchando. Y si de repente no nos damos cuenta de algo y alguien nos dijo, oye, fíjate qué cosa está pasando cuando tú haces esto, y ya sabemos, como yo siempre digo, cuando ya uno sabe el truco de magia, ya tú no ves el truco igual, ¿no? Entonces, igual cuando te contaron de que hay ciertas cosas que uno hace que no están bien, ya es más difícil que las repitamos. Entonces, hay que estar alertas con eso, con el tema de cómo empoderamos a nuestros hijos para que ellos mismos se sientan seguros que pueden hacer las cosas, que son capaces de lograrlas y que busquen sus propios retos. Y finalmente, el tema de la autorrealización, que tiene que ver, en inglés pareciera que tiene que ver con uno llegar a ciertas cosas, ¿no? Pero tiene más que ver con si uno se da cuenta que es capaz o no de hacerlas. Bueno, el componente de autodeterminación en calidad de vida tiene que ver con esto, con aprender a hacer elecciones, que ya lo hablamos hace un momento, con la toma de decisiones, que es un proceso como más pensado, en el que ya uno comienza a ver si hago A, qué cosa pasaría, si hago B, qué cosa pasaría, que mis actos tienen una repercusión en el otro también. La resolución de problemas, que es parte de esto. Finalmente, el ejercicio de poder resolver el problema, si yo desde pequeño aprendí a hacer elecciones, aprendí a pensar en las consecuencias de las cosas, cuando se me presentan situaciones nuevas va a ser mucho más sencillo afrontar. Y de hecho nos ha pasado con chicos que de repente han hecho cosas que nosotros decimos, ¿y cómo? Y simplemente fue observando. Ayer vieron el video que presentó Luis Vázquez, ¿recuerdan? El chico que era el hijo de la persona que entrevistaba, del dueño de esta empresa. Y cómo los chicos van mirando y van nutriéndose de todas las cosas que les van pasando también. Entonces, a veces actúan y resuelven porque ya han ido mirando y han ido aprendiendo de otros cómo se resuelven situaciones. Lo que pasa es que no les hemos dado la oportunidad. Tener creencias positivas de que es efectivo, que puede hacer las cosas. Autoconciencia, ¿no? Conocer lo que hace bien y lo que hace mal. Nos ha pasado en el programa que hemos trabajado este año, que los chicos mismos no estaban acostumbrados a mirarse a sí mismos, ¿no? Entonces hemos comenzado a sentarlos, a preguntarles cosas sobre sus preferencias, y de repente han sentido una necesidad de querer contarnos todo lo que ellos son, y mucho más cuando han tenido que contárselo a sus familias, ¿no? O sea, han desplegado una riqueza de un mundo interno que las familias nos decían, yo no sabía que él quería tantas cosas, que le gustaban tantas cosas. Entonces, simplemente es darles la oportunidad. Y finalmente, las habilidades de autodefensa, que tanto nos preocupa a nosotros que nuestros hijos cuando estén solos no sepan qué hacer, cuando les habla un extraño, cuando se tienen que enfrentar a una situación de acoso o de abuso, pues tenemos que prepararlos para eso también, ¿no? Porque en algún momento van a estar solos. Y yo creo que si Gladys, por ejemplo, y su papá no tuvieran esta tranquilidad de que Brian tiene esta fortaleza desarrollada, hubiera sido mucho más difícil que lo suelten y que lo dejen ir, como se va a ir un año a Colombia, porque saben que han construido una serie de fortalezas que le van a permitir desarrollarse. Bueno, no los quiero cansar más, creo que con eso solamente unos tips ahí de las cosas que tendríamos que hacer. Cambiar el más de lo mismo tiene que ver con no dar la misma respuesta si no nos está funcionando. Que participen más en las consecuencias de sus actos, que por ejemplo si yo participo en el castigo que va a haber si es que no hago algo, que no digan después, mi mamá me castigó, mi papá me castigó. Yo, no es que yo me castigué, pero digamos, si yo sabiendo que iba a pasar esto, igual lo hice, entonces yo soy el responsable. No es el otro que me está castigando y me está quitando algo, sino soy yo que dije que si no hacía A o B, me quedaba sin algo. Entonces es un poco de cambiar el chip. Educar para la vida. Todas estas habilidades que nosotros ganamos día a día vienen desde la casa. Informarles mucho, hablarles mucho, darles las posibilidades de que puedan ellos estar preparados para lo que viene afuera. Y finalmente, sentir que de la crisis siempre hay una oportunidad para el cambio. Gracias. Verdaderamente súper interesante escuchar las experiencias de Marta como madre, Patricia como hermana y también como especialista, como psicóloga.
Y lo primero que tendría que decir es verdaderamente celebrar la iniciativa de la Sociedad Peruana de Síndrome de Down de darnos esta oportunidad tan rica de estar acá reunidos donde podamos compartir. En este momento lo más importante es que cada uno pueda tener la oportunidad también de hacer las preguntas, esas preguntas que a veces no se atreven a decirlas, pero creo que en el ambiente en que estamos de confianza y de familiaridad las van a poder hacer y nosotras, en la medida que podamos, vamos a poder responderlas. Bueno, como ya han escuchado, soy la mamá de Brian, un joven, bueno, de Brian y de Aaron, mi hijo mayor. Brian tiene 23 años y en este momento, bueno, con esta sonrisa lo digo, está cumpliendo su sueño. ¿Cuál era su sueño? Vida independiente, salir de la casa, trabajar, producir. Y bueno, podemos decir que lo está logrando y lo más importante es que él solo se gestionó esta situación, porque en el año 2014 fue la primera vez que lo invitaron, la Fundación Colombia, una vez que se graduó en la universidad, lo invitó para dar una ponencia junto a David Towell, un especialista inglés. Y bueno, fueron 4 días, el segundo año, en el 2015, el año pasado, ya no fueron 4 días, sino fueron 15 días, en los cuales él viajó, bueno, le daban la opción de viajar con una persona. Por supuesto, no dijo ni mamá ni papá, no, yo quiero ir con una persona que era su coach, su psicólogo, y lo cual me da mucho gusto, pues fue una persona que nos apoyó tremendamente, ¿no? Desde que Brian estuvo en el colegio. Y bueno, y así ha sido, la primera y la segunda vez ha viajado, pero esta segunda vez ya se quedó solo una semana. Ustedes dirán, uy, ¿cómo confías? ¿Cómo lo haces? De verdad que sí, a veces hay que ser un poco intrépidos, pero hay que confiar en la capacidad de nuestros hijos y hay que darles esa seguridad de que pase lo que pase, ellos van a tener los recursos para salvar situaciones. Recuerdo el jueves que partió, algo que verdaderamente es gratificante porque te demuestra un Brian sólido, confiado. Cuando llegamos al aeropuerto, por supuesto, también iba a personarme en algún momento para acercarme al counter y así, me puso la mano, mamá, hasta aquí llegaste. Ya he recibido suficientes consejos, los tengo muy guardados, ahora por favor es mi decisión, desde ahora en ese momento las decisiones al 100% las tomo yo. O sea que te agradezco, pero ahí, y de verdad que hizo solo su check-in. Yo estaba preocupada, y no solamente yo, de la Fundación Progresa, donde está contratado, también me escribían diciendo, Brian, va a haber a un acompañante, porque tenía que hacer un transbordo, llegar en la noche a Bogotá, y de Bogotá hacer un transbordo para irse a Bucaramanga, que al final llegaba como a las 11:30 de la noche. Definitivamente no sé cómo se las agenció, porque hasta ahora no lo sé, no he conversado de ese punto, pero sé que llegó radiante, contento, porque me lo escribieron, y es más, había logrado solucionar un problema, porque la valija no le llegó. Entonces, en estos prácticos ejemplos, vemos un poco lo que hemos escuchado de Marta y de Patty, a lo que nosotros tenemos que apostar a que lleguen nuestros hijos. Porque de lo contrario, si estamos siempre sobreprotegiendo o cortándole las habilidades o cortándole las alas, definitivamente los chicos no tienen la posibilidad de equivocarse y salir adelante. Y eso es lo que, bueno, Brian siempre me dice, mamá, déjame equivocarme, o sea, es la manera que tengo que aprender. Ahora, bueno, dirán cómo llegó a eso. No es ninguna receta mágica, no es nada que simplemente es confiar como padres, empoderarnos y darle a nuestros hijos ese empuje y esa seguridad que los va a acompañar para toda la vida. Porque si hablamos de cómo logramos un adulto feliz, tenemos que empezar con un niño feliz. Si en la niñez se le desarrollan esos valores y verdaderamente el niño y después adulto, el joven, logra sentirse capaz con autoestima y determinación, va a lograr y va a cruzar muchas barreras. No es fácil porque definitivamente te llega un hijo y que no es esperado y tú dices, ¿y ahora qué hago? Como nos agarró a nosotros de sorpresa. Y bueno, mi esposo fue el que me dijo, concentrémonos en lo que él puede hacer, no en lo que no puede hacer. Y básicamente esa ha sido la filosofía de nuestra vida y lo que ha llevado a Brian a donde está en este momento, ¿no? No es fácil,
no es fácil desde buscar la inclusión, porque nosotros desde que nació apostamos en que tenía que ir a un colegio inclusivo o por lo menos de integración, porque en ese momento, estamos hablando hace más de 22 años, no existía la inclusión, sino se hablaba de integración. Efectivamente, se pasaron por muchas etapas, porque como le digo, no es nada fácil lograr y convencer, pero sí, como dijo Marta en un momento, lo que tú demuestras y esa seguridad y esa apuesta que tú das por tu hijo, los demás la recepcionan y tratan a tu hijo como debe ser, no como ¿cuántos años tiene? ¿Habla? Pregúntale al mismo, ¿no? Porque verdaderamente esa es un poco la actitud de la sociedad. Y Brian me lo dice, porque él, por ejemplo, sale a correr, a caminar o irse a la playa, ida y vuelta, bueno, vivo en Miraflores, y no han habido infinidad de veces de serenazgos que me han llamado por teléfono para decirme, hemos encontrado a su hijito, porque siempre es así, ¿no? A su hijito, pero hemos conversado con él y de verdad nos da razón. Y Brian se molestaba porque decía, ¿por qué me detienen si yo no estoy cometiendo ninguna imprudencia? Estoy caminando, estoy haciendo ejercicio. Y tenía razón, pero la visión, la mentalidad de las autoridades eran que el niño o el joven tenía que estar acompañado. Es más, habían viejitas que salían diciendo, no, niñito, no, quédate acá esperándonos porque vamos a llamar a tu mamita. Y Brian se reía porque decía, pero ¿por qué me dicen eso? Claro, lo aceptaba al final y bueno, definitivamente demostraba que hay que hacer un cambio de chip en la sociedad. Ahora, en cuanto a la educación es, como se ha dicho también esta tarde, la herramienta fundamental, porque un chico que se desarrolla en un ambiente inclusivo va a lograr desarrollar habilidades para sobreponerse en cualquier situación. Y en el colegio, desde que se inició, bueno, fueron unas etapas cambiantes, porque primero se tuvo un apoyo de un colegio especial que hizo la integración, pero finalmente, después de varias etapas, el colegio asumió, y esa es la palabra clave, que el colegio asuma la responsabilidad de ser ellos los maestros. Porque ¿qué pasa? La mayoría de los colegios se pide una unidad de apoyo, especialistas que te asesoren y que te hagan todo, y las adaptaciones y todo. O sea, no, eso no debe ser. Lo que debe ser es que el colegio, los profesores, aprendan, por ejemplo, de esta unidad de apoyo, que era como tenía Brian en el Quiñones, donde estudió desde primero de primaria hasta quinto de secundaria, y que tengan una unidad de apoyo que sí ayude a que los profesores cambien ese chip de yo no soy profesora de educación especial, yo solamente trabajo con niños regulares, no sé qué hacer, hazlo tú. Si tú permites que esa unidad tome la responsabilidad que debe tomar el profesor, tu hijo va a estar volteado, aislado y no va a estar integrado, ni la profesora va a tener digamos, la responsabilidad de asumirlo como alumno. Entonces, yo creo que esa es una recomendación bastante práctica que debemos tener, porque ¿cuál es la actitud de los padres? La actitud de los padres es, ay no, hago cualquier cosa con tal que me lo acepten. O sea, olvidemos de eso, especialmente para los que tienen niños pequeños, olvidemos de mendigar y de que nos están haciendo un favor. O sea, hay que cambiar este chip, hay que empoderarnos como padres y verdaderamente lucharla y pelear. No es fácil porque definitivamente te encuentras con muchas trabas, pero ahí tienes que ser como padres mediadores, siempre estar dispuestos, buscar la posibilidad de que los profesores tengan cursos de capacitación. De lo contrario, tu hijo va a estar sentado en el pupitre, pero nada más. Entonces, bueno, eso es un poco en cuanto a lo que es la educación. Y bueno, Brian empezó en primer grado y terminó hasta quinto de secundaria, donde se graduó y después, bueno, ya ingresó a la universidad, ¿no? Pero en esos años tampoco fueron así tan fáciles, porque definitivamente hay situaciones más que nada emocionales, y uno de los puntos que Brian en algunas de sus entrevistas habla es que a mí como madre me retuerce un poco, pero es el bullying. En esa época creo que ni se hablaba del bullying, sino habían los chicos específicos, que el mongolito, que el esto, o que los golpecitos en la cabeza, porque definitivamente hay que pasar por eso. Ahora, ¿cuál fue el resultado de esto? Que Brian dice, bueno, sí, el bullying existió y todo,
pero al final me hizo fuerte en espíritu porque tuve que sobrepasar eso. Entonces, ¿por qué lo tuvo? Porque este chico tenía la confianza, el apoyo de la familia. Entonces, eso es importantísimo, tener el autoestima, tener la seguridad para afrontar cualquier situación. Que van a haber caídas, van a haber bajetones también. Y bueno, en el tema del colegio, algo que yo siempre veo y digo, ¿no? A veces es más importante tener un amigo, 2 amigos, y no montones de conocidos que claro, están ahí en el momento, pero ¿dónde están? Siempre preguntaba yo, ¿no? ¿Dónde están los amigos de sábado y domingo? Cada uno se dirige para diferentes sitios, por supuesto, cuando eres pequeño te invitan a todas las fiestas, todos participan, pero conforme van creciendo los chicos, se van aislando, porque a veces nuestros chicos son ni de aquí ni de allá, porque tienen la capacidad para estar dentro del grupo, pero hay cositas que a veces los padres no dejan, que no permiten, no tienen los permisos, entonces simplemente, no, tú no vas, o se van por otro lado, ¿no? Entonces sí es importante que los chicos tengan, aunque sea un amigo, pero que sea un amigo o sea, fiel y que verdaderamente no esté solamente en circunstancias de que se reúnen en la casa y vamos a hacer los proyectos. Y claro, Brian siempre ofrecía la casa para hacer los proyectos y bueno, yo soy profesora también, entonces siempre trataba de motivar y estar siempre al frente, igual que su papá, ¿no? O sea, para que ellos pudieran hacer las cosas. Entonces, la parte social sí, como se ha dicho y como Patti también lo ha comentado, es la más difícil, es por eso que tuve la suerte de presidir o serse directora del primer programa aquí de Best Buddies, que es, digamos, la relación de amigos, o sea, la conexión de amigos, fomentar la amistad entre personas con y sin discapacidad, y bueno, es un programa internacional, pero que verdaderamente la esencia era esa. La pregunta siempre mía fue, el sábado y domingo, ¿quién busca a tu hijo? ¿Quién le toca la puerta? ¿Quién lo llama por teléfono? Todos los chicos tienen amigos, todos los chicos se vean, tienen sus patotas, sus grupos, pero nuestros chicos poquito a poco, si tú haces un círculo y pones cuántos amigos tiene cualquier chico, te pone así. ¿Cuántos amigos tienen nuestros hijos? El psicólogo, la terapeuta, la abuelita, el hermano, y ahí quedó. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar, porque es lo más difícil. Por otro lado, que es algo que yo parcialmente no hicimos como padres mucho, fue el deporte, el que los chicos verdaderamente tengan la facilidad para expandirse y tengan el deporte. ¿Por qué? Porque siempre nos preocupamos de cumplir y subir la valla de las exigencias del colegio, porque prácticamente no había muchas adaptaciones ni nada. Entonces, bueno, básicamente eso es un poco lo importante. Me están haciendo así corte y yo la verdad que también como Marta, si agarro el micro no lo dejo. Para concluir un poquito es, piénseme adulto, que eso es lo que tenemos que hacer, porque nosotros no vamos a durar. Y segundo, básicamente es empoderarnos como padres. La confianza y la seguridad que nosotros demos para conseguir lo que queremos para nuestros hijos va a ser, y mantenernos siempre al lado, acompañándolos, no imponiendo, no decidiendo por ellos. Y bueno, ya la etapa de la universidad ya fue otra etapa también increíble para Brian, y que bueno, al final ha logrado ser, bueno, un profesional que está marcando la pauta para los que vienen, y eso es un poco lo que él tiene en mente, ¿no? Ser un autogestor, porque bueno, han estado trabajando con Patti sobre este tema, autogestor, y verdaderamente la parte de valores es lo más importante. Ya, creo que ya me hicieron el corte. Y lo que quisiera es, no sé si en ese momento pudieran haber algunas preguntas que pudiéramos contestar Patti o yo, y se pueden acercar al micro, y yo creo que eso sería lo más importante. Ok, muchas gracias. Muchas gracias por esta súper experiencia que nos están brindando, y con este paso tan importante y trascendente que es el avance que Brian está logrando, abriendo camino naturalmente para las nuevas generaciones y permitiendo una expectativa adicional para los padres y madres de niños pequeños, de adolescentes o de aquellos que están ya en la etapa de la inclusión laboral.
Esto realmente es espectacular y no solamente coloca a nuestro país en una muy buena ubicación a nivel de la región, sino también a nivel internacional, por lo cual todos nos sentimos realmente congratulados. Felicitaciones a los padres, porque en realidad cualquier avance de nuestros hijos solamente va a lograrse si es que nosotros estamos realmente comprometidos. Todo aquello que se quiera hacer, además, en trabajo conjunto, los profesionales, los padres de familia y la comunidad. Creo que de esa manera es como vamos a poder dar estos pasos agigantados, como ya ustedes los han hecho. Muchas gracias nuevamente por esta experiencia. Hay muchas preguntas y vamos a agilizar el tiempo, por lo tanto les estamos repartiendo unas hojas para que puedan escribirlas y vamos a tener la oportunidad para un break, de tal manera que vamos compartiendo. Retornamos en 10 minutos. También en la zona de refrigerio van a haber hojitas para aquellas personas que todavía no los tengan, aunque ya están repartiendo acá adelante para quienes deseen de una vez ir escribiendo sus consultas. ¿Ok? Entonces nos tomamos el tiempo, son 10 minutos y nuevamente nos encontramos acá, por favor. Con capacidades diferentes, no solamente síndrome de Down, sino personas con Asperger, personas con otras diferencias. Y definitivamente hay situaciones que sí es necesario, digamos, por la calidad de educación y atención más personalizada, pueden los chicos ir a un colegio especial. Ahora, definitivamente en el tema de síndrome de Down, la mayoría de los chicos, o prácticamente todos, están aptos para hacer una educación inclusiva. Entonces no se rige solamente para personas con otro tipo de discapacidades. Bueno, a ver, vamos a ir respondiendo. Como madre de familia y ciudadana me interesa conocer si la sociedad ha evaluado comparativamente qué plantean los planes de gobierno de los diferentes partidos que se están presentando en las próximas elecciones para el colectivo de personas con discapacidad. Entiendo que Liliana ha estado en una mesa justamente con los candidatos que están presentando propuestas y estamos mirando ese tema. Ciertamente hay muchas cosas que mirar como Sociedad Peruana de Síndrome de Down y sí, vamos a estar atentos al tema. Sinceramente no sé si Liliana tiene alguna respuesta ahí, porque ella ha estado más vinculada con el tema político. Después te lo paso. Si es que preguntan aquí si es que Sociedad Peruana de Síndrome de Down ha evaluado comparativamente las propuestas de los partidos políticos respecto al tema. Sí. Ya, ok, vamos a pasar. ¿Cómo podemos ayudarlos para que los chicos tengan más seguridad y confianza para que enfrenten un mundo difícil? Creo que ha sido el común de la mesa que todo comienza por casa, ¿no? Si nosotros, si los chicos perciben que nosotros mismos no confiamos en ellos, va a ser difícil que el resto de personas confíen en ellos. Entonces parte por la casa, parte por el hecho de que nosotros vayamos dándole las herramientas. Ciertamente, como puse el ejemplo más temprano, cuando ellos hacen algo y algo faltó, no es que no les tengamos que decir ese algo que faltó. El tema es que a veces es el momento en el que les decimos. Entonces de repente necesitan reforzar lo que hicieron bien. Como siempre decimos, hay que mirar lo que haces y no lo que no haces, pues es una mirada distinta. A veces estamos mirando las cosas que no saben hacer. La propuesta siempre es mirar lo que puedes hacer. Entonces, si nosotros tenemos ese chip bien metido, vamos a poder crear personas con autoestima más fuerte si no estamos todo el tiempo señalando lo mal que hiciste. Hay que reforzar lo que se hace bien y de repente esperar un momento en otro espacio en donde podamos hacer que practique aquello que todavía no sale, sin necesariamente decirle, por ejemplo, esto no hiciste bien la vez pasada, sino esto creo que tenemos que practicarlo un poco más. Entonces, esa sutileza hace una diferencia. Ok, aquí hay una pregunta que dice, ¿la currícula universitaria de Brian también fue adaptada? ¿Cómo? ¿Quién hizo la adaptación? Si la hubo. Bueno, el ingreso de Brian a la universidad fue una sorpresa
para todos, referente especialmente a la universidad, que Brian pasó un examen regular y definitivamente habían dudas o preguntas de que cómo será o qué pasará, si se debe o no se debe darle el pase. Y definitivamente el presidente, que fue, bueno, Raúl Díaz Canseco, dijo, si este joven, si Brian ha ingresado por el conducto regular, es un alumno más y tenemos que afrontar el hecho. Haremos mucho, bueno, retrocederemos y avanzaremos, pero él es un alumno más. Definitivamente, en los 2 primeros años, siento, ¿no?, que fue un poco ver qué era lo que demostraba Brian y cuáles eran las capacidades para lograr verdaderamente, yo siempre digo un poco salir de closet y decir soy una universidad inclusiva. Definitivamente, recién al 3er año, la universidad contrata un especialista para, digamos, apoyar no solamente a Brian, que era el único con discapacidad cognitiva, sino también para apoyar a jóvenes sordos o ciegos o con baja visión. Y ahí recién se hace ya algo mucho más dinámico o más de control con los profesores o intervención de los profesores, porque esta persona sí se preocupaba no solamente de Brian, sino de los demás alumnos que necesitaban ciertas adaptaciones. Con Brian básicamente no hubieron las adaptaciones, salvo por ahí un poquito más de tiempo, pero los profesores eran muy exigentes en decir que tiene que responder igual que los demás y tiene que hacer las preguntas de acuerdo a lo que él pueda hacer. Para Brian era más difícil porque su coordinación motora fina, especialmente en los cursos de lengua, era difícil, digamos, llegar al ritmo y escribir tan rápido como los demás chicos, pero igual Brian siguió los cursos, al igual que todos, participó activamente dentro de las clases, pero si hablamos de adaptaciones no podría decir, tal vez en el tiempo, tal vez en algunas conversaciones con los profesores, pero no era como en el colegio tal vez sí hubo más empeño, porque prácticamente fueron los 2 últimos años que Brian tuvo esta unidad de apoyo, digo yo, dentro de la universidad. Pero no puedo decir que hayan sido adaptaciones completamente. Okay. La otra pregunta es, no sé si ya estaba distraída, esta de si es posible empoderar a los padres de zonas rurales y urbano marginales del Perú. Miren, todo es posible. Lo que pasa es que tenemos que entender que de repente no vamos a lograr hacer cosas en el corto plazo, ¿no? El tránsito que nosotros estamos haciendo, de repente en otros países del primer mundo ya lo hicieron hace 20 años y nosotros estamos haciendo recién las cosas que comenzaron a hacer ellos. Entonces, no es que no se pueda, lo que pasa es que nuestro ritmo va a ser más lento, probablemente las generaciones ahora de personas que están en espacios rurales y urbano marginales no tengan esa misma posibilidad que tenemos los que estamos en otro espacio, pero no significa que no se va a poder. Lo que tenemos que hacer es trabajar más bien para que eso se pueda lo más pronto posible, y por eso es que decía más temprano, nuestro rol como Sociedad Peruana de Síndrome de Down es difundir a todo nivel para que las organizaciones que están más cerca de esas personas, las municipalidades, los gobiernos regionales, comiencen a hacerse cargo de esos grupos y les den servicios, y les den las terapias, y les den las cosas que necesitan, y les den a los padres también las herramientas para que ellos puedan accionar, porque un padre que no conoce, lamentablemente nosotros recibimos muchos casos en los que el médico, ¿no? Uno que podría pensar que el médico ya está formado, ya sabe de qué se trata, te dice una barbaridad, o el pediatra te dice una barbaridad y les dice a los padres que sus hijos no van a poder hacer cosas, y ustedes saben que estos sectores respetan mucho la palabra del profesional, y si se los ha dicho el médico, ya simplemente lo único que hacen es regresar a su casa y echarse a llorar, porque si me lo dijo el médico ya no hay otra posibilidad. Entonces son aquellas familias que se han opuesto a estas directivas, a estas sentencias de muerte que les daban, las que han logrado sacar a sus hijos adelante, porque han visto que ellos son finalmente quienes pueden hacerse cargo de muchas cosas y lograr cosas con sus hijos.
Entonces sí, hay que empoderar a los padres. Por eso es que una de las fortalezas que creo que estamos teniendo en Sociedad Peruana de Síndrome de Down es el tema de los recibimientos a padres nuevos, ¿no? Creo que el hecho de que los padres nuevos escuchen a otros padres que las cosas que han logrado no necesitan de que uno tenga mucho dinero, que uno tenga las posibilidades porque tienes los recursos, sino que se juntan también con padres con recursos más reducidos que de repente lograron conectarse con una oficina municipal en su sector, que puedes acceder a un manual de repente de estimulación temprana que lo puedes fotocopiar del otro papá que lo llevó. O sea, realmente recursos, si los queremos generar, los podemos generar. Lo que hace falta son ganas, ¿no? Y si nosotros les decimos a los papás nuevos que se pueden hacer cosas, ¿no? Y ellos además no solamente se los decimos nosotros, lo escuchan de otros padres, ven a nuestros jóvenes transitando por la Sociedad Peruana de Síndrome Down, que les llevan un café, que sirven las galletas, que los atienden, que les conversan, eso ya les da sentido de empoderamiento, porque entonces si ellos pueden, nosotros también. ¿Cómo podemos ayudar a que los hijos, ya esto lo respondimos, ya todo está, creo? Ok. Sí, bueno, acá hay una pregunta que dice que quisiera saber si es posible que una joven pueda leer y escribir si durante más de 25 años estuvo en un colegio especial y por ser zurda la especialista, entre comillas, además creo que la de entre comillas lo he puesto quizás porque pasa mucho eso, ¿no? Que a veces el especialista te dice cosas que de repente no son así, que le dijo que era imposible y que se cruzaba con la mano izquierda, pasaba el lápiz a la derecha y generaba un conflicto en el cerebro. Miren, lo que yo les podría decir, porque tampoco puedo decir si va a lograr escribir, lo que les podemos decir es de que nunca se para de estimular a la persona. Y hemos visto que nunca se para de aprender. El cerebro, la plasticidad que hay en el cerebro nos permite siempre incorporar nuevas cosas y poder avanzar. Yo he conocido chicos que de repente no leían ni escribían y que de repente con la computadora comenzaron a escribir su nombre e identificar las letras de su nombre y saben reconocer letreros, como dijo ayer Mónica, globales, en donde está la marca de Coca-Cola y la de Fanta, y vas reconociendo cosas. Entonces, de repente no pretenderemos una escritura de corrido ni una lectura comprensiva, pero algunas cosas sí se pueden hacer, no hay que dejar de hacer cosas. Y dejar de pensar que el síndrome Down es una cosa única. Todos los síndrome Down hacen o todos los síndrome Down no hacen, todos son cariñosos, todos son algo, no. Cada persona es diversa como nosotros también. Si a mí me ponen a estudiar física nuclear y por más adaptaciones que me hagan, no la hago. Entonces, igual, o sea, pero por eso no dejamos de darle, porque si probamos diferentes cosas, de repente logro aprender algo. Entonces, lo que no hay que hacer es dejar de hacer, más bien. Quería comentar algo, Michael. Para cerrar ya la mesa y dar pase a la siguiente. Muy breve, por favor. Buenos días, yo soy Michael, yo soy el papá de Brian, mi esposa es la moderadora de algunos comentarios sobre, yo tenía suerte que yo asistí a uno de los primeros colegios de inclusión en el mundo en Canadá, entonces para mí fue normal tener una educación inclusiva. El asunto es cómo ser un adulto feliz. Bueno, primero tenía que tener niñez y juventud, perdón mi spanglish, pero voy feliz. ¿Cómo hace eso? Bueno, primero, una familia muy unida, apoyo a las personas especiales. Segundo, educación inclusiva, pero la clave por eso también es unidad de apoyo dentro del colegio que comunicar todos los días con que has hecho o las tareas de su niño o niña
es como padres tú comunicas. Y finalmente, no te de vista que nuestros niños son víctimas o algo inferior. Ellos son ejemplos, como Brian, como estos dos fotógrafos aquí, como Young Jaime Cruz, está cambiando el mundo, está cambiando que niños, personas especiales contribuyen igualmente que demás. Eso es la clave para mí por inclusión. Gracias. Muchas gracias.